libro una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos una semana más a Un libro, una hora. Hoy vamos a contarles un libro muy especial, una joya, El Camino, de Miguel Delibes, del que se cumplen el año que viene 100 años de su nacimiento y al que hay que leer de arriba abajo. El Camino fue publicada en 1950 y fue la obra con la que Delibes encontró de alguna forma su verdadero rumbo como novelista. Apostó por la sencillez, la naturalidad del estilo, el humor, la ironía y la búsqueda de la autenticidad. En El Camino, dijo Delibes, me despojé por primera vez de lo postizo y salí a cuerpo limpio. Es divertidísima, tierna, emocionante y profunda. Un disfrute de principio a fin. Vamos allá. Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera, y sin embargo sucedieron así. Daniel, el mochuelo, desde el fondo de sus 11 años, lamentaba el curso de los acontecimientos, aunque lo acatara como una realidad inevitable y fatal. Después de todo, que su padre aspirara a hacer de él algo más que un quesero, era un hecho que honraba a su padre, pero por lo que a él afectaba... Así empieza El Camino, con Daniel en la cama, el día antes de marcharse del pueblo a estudiar el bachillerato, recordando. Daniel no tiene tan claro que eso sea progresar. Él lee de corrido, escribe para entenderse y conoce y sabe aplicar las 4 reglas. Así que cree que no necesita más. Los estudios de bachillerato constaban, según decían, de 7 años y después los estudios superiores en la universidad, otros tantos. Pero habrá quien, al cabo de 14 años de estudio, no acierte a distinguir un rendajo de un jilguero o una boñiga de un cagajón, piensa Daniel. La vida le parece rara, absurda y caprichosa. Por la mañana, a las 9 en punto, tomará el rápido ascendente y se despedirá del pueblo hasta las Navidades. Cuando presiente la escena de la partida, piensa que no sabrá contener las lágrimas, por más que su amigo Roque, el moñigo, le dijese que un hombre bien hombre no debe llorar aunque se le muera el padre. Y el moñigo tampoco era cualquier cosa, aunque contase 2 años más que él y aún no hubiera empezado el bachillerato. Ni lo empezaría nunca tampoco. Paco, el herrero, no aspiraba a que su hijo progresase. Se conformaba con que fuera herrero como él y tuviese suficiente habilidad para someter el hierro a su capricho. Ese sí que era un oficio bonito, y para ser herrero no hacía falta estudiar 14 años, ni 13, ni 12, ni 10, ni 9, ni ninguno. Y se podía ser un hombre membrudo y gigantesco como lo era el padre del moñigo. Daniel se conformaba con tener una pareja de vacas, una pequeña quesería y el insignificante huerto de la trasera de su casa. No pedía más. Los días laborables fabricaría quesos como su padre y los domingos se entretendría con la escopeta o se iría al río a pescar truchas o a echar una partida al corro de bolos. El manejo de un vocabulario rico, preciso, es consecuencia del conocimiento profundo y directo que Delibes tiene de la realidad rural castellana y, sobre todo, de su empeño en erigirse en testigo de un mundo condenado a desaparecer por el abandono, la miseria, la despoblación, y que, sin embargo, es el depositario de la tradición, de las raíces de cada uno, de la sabiduría natural en contraposición al saber aprendido. De ahí que Daniel, desde su inocencia, no entienda que, más allá de los límites del valle, hubiera algo importante que mereciera la pena aprender. Su madre lloriqueaba unas horas antes al hacer, junto a él, el inventario de sus ropas, diciéndole cuáles son sus sábanas que van marcadas, y sus camisetas, y sus calzoncillos. Le dijo que cuidara la ropa, porque ellos eran pobres, y a su padre le había costado mucho conseguir que Daniel estudiara. Tú puedes ser algo grande, algo muy grande en la vida, Danielín. Tu padre y yo hemos querido que por nosotros no quede. Daniel se acuerda de cuando oía las conversaciones de sus padres tumbado en el suelo y cómo oyó a su padre decir que su hijo no pasaría la vida haciendo quesos, como un esclavo y como él. Y recuerda cómo su madre dijo que su vientre estaba seco después del aborto. No escarbes en las cosas que ya no tienen remedio, dijo su padre. Y entonces lo dijo. Dijo que en cuanto Daniel cumpliera los 11 años, se marcharía a la ciudad para empezar el grado. Daniel, el mochuelo, aquella noche se acostó haciendo conjeturas sobre lo que querría decir su madre con aquello del vientre seco y el aborto. Y no supo qué era hasta que no se lo contó su amigo Roque, el moñigo. La madre del moñigo murió al darle a luz y le crió su hermana, Sara, 13 años mayor, demasiado brusca y sin paciencia, que le trató desde entonces
como si fuera un asesino sin enmienda. Paco el herrero trabajaba como el que más y ganaba bastante dinero. Claro que para la Guindilla Mayor y las Lepóridas no existían más que dos extremos en el pueblo. Los que ganaban poco dinero, y de estos decían que eran unos vagos y unos holgazanes, y los que ganaban mucho dinero, de los cuales afirmaban que si trabajaban era solo para gastarse el dinero en vino. Las Lepóridas y la Guindilla Mayor exigían un punto de equilibrio muy raro y difícil de conseguir, pero la verdad es que Paco el herrero bebía por necesidad. Daniel el mochuelo lo sabía de fundamento, porque conocía a Paco mejor que nadie, y si no bebía, la fragua no carburaba. Paco el herrero lo decía muchas veces: tampoco los autos andan sin gasolina, y se echaba un trago al coleto. Después del trago trabajaba con mayor ahínco y tesón. Esto, pues, a fin de cuentas, redundaba en beneficio del pueblo, mas el pueblo no se lo agradecía y lo llamaba sinvergüenza y borracho. Don José, el cura, que era un gran santo, a pesar de censurar abiertamente a Paco el herrero, sus excesos, sentía hacia él una secreta simpatía desde el día que se ofreció a llevar él solo la imagen de la Virgen en procesión por el pueblo, porque los que la llevaban normalmente se habían puesto enfermos. Hijo, agradezco tu voluntad y no dudo de tus fuerzas, pero la imagen pesa más de 200 kilos, dijo. Paco el herrero bajó los ojos un poco avergonzado de su enorme fortaleza y dijo que podía con 100 más. Y la Virgen recorrió el pueblo sobre los fornidos hombros de Paco el herrero, a paso lento y haciendo 4 paradas: en la plaza, ante el ayuntamiento, frente a teléfonos, y de regreso en el atrio de la iglesia, donde se entonó, como era costumbre, una salve popular. Aquel valle significaba mucho para Daniel el mochuelo. Bien mirado, significaba todo para él. En el valle había nacido y en 11 años jamás franqueó la cadena de altas montañas que lo circuían, ni experimentó la necesidad de hacerlo siquiera. A veces Daniel el mochuelo pensaba que su padre y el cura y el maestro tenían razón, que su valle era como una gran olla independiente, absolutamente aislada del exterior. Y sin embargo no era así. El valle tenía su cordón umbilical, un doble cordón umbilical, mejor dicho, que le vitalizaba al mismo tiempo que le maleaba: la vía férrea y la carretera. Esta es una idea matriz de la novela: la resistencia del niño a abandonar sus raíces, su geografía y su paisaje. La marcha del pueblo supone romper el equilibrio entre hombre y naturaleza que Delibes ha reclamado desde sus novelas, a través de personajes como Daniel el mochuelo, que no quiere abandonar el valle porque se siente parte de él, porque el paisaje tiene nombre, concreción, recuerdos, vivencias acumuladas desde tiempo atrás que le confieren personalidad propia. El quesero pensó un nombre para su hijo: Daniel, un profeta que fue encerrado en una jaula con 10 leones, nada menos. Al principio le hablaba de muchas cosas, le arropaba, le mimaba, pero luego su padre se distanció de él, desde que se dio cuenta de que ya podía aprender las cosas por sí mismo. Daniel empezó a ir a la escuela y se arrimó al moñigo en busca de amparo. Su padre, su madre y la casa entera seguían oliendo a boruga y a requesón, y a él seguía gustándole aquel olor, aunque Roque, el moñigo, dijese que a él no le gustaba, porque olía lo mismo que los pies. Además, el quesero se tornó taciturno y malhumorado, y fue el afán de ahorro lo que agrió su carácter. Quería ahorrar, tenía el ahorro por encima de todo, para que Daniel, el mochuelo, se hiciera un hombre en la ciudad, para que progresase y no fuese como él, un pobre quesero. A Daniel le duró poco el nombre. En la escuela dejó de llamarse Daniel, como don Moisés, el maestro, dejó llamarse Moisés a poco de llegar al pueblo. Lo mira todo como si le asustase, decían de Daniel. Tiene los ojos verdes y redondos como los gatos. Mira lo mismo que un mochuelo, y con mochuelo se quedó, pese a su padre. Daniel sería en lo sucesivo mochuelo, como don Moisés era el peón, Roque el moñigo, Antonio el buche, doña Lola la tendera, la Guindilla Mayor y las de teléfonos, las cacas y las lepóridas. Aquel pueblo administraba el sacramento del bautismo con una pródiga y mordaz desconsideración. La Guindilla Mayor tenía muy bien puesto el apodo, porque tenía una cara redonda y colorada, el carácter picante y agrio como el aguardiente. Encima era una cotilla, y a las cotillas no les viene mal todo lo que les caiga encima. No tenía ningún derecho, por otra parte, a tratar de dominar al pueblo.
El pueblo quería ser libre e independiente, y a ella ni le iba ni le venía, a fin de cuentas, si Pancho creía o no creía en Dios, si Paco el herrero era abstemio o bebía vino, o si el padre de Daniel, el mochuelo, fabricaba el queso con las manos limpias o con las uñas sucias. Si esto le repugnaba, que no comiera queso y asunto concluido. A don José, el cura, que era un santo, le traía de cabeza a la guindilla con sus dudas, sus pecados, su conciencia y los pecados de los demás. Doña Lola, la guindilla mayor, tenía 39 años cuando Daniel el mochuelo nació. Eran 3, hijas de un guardia civil que fue durante muchos años jefe de puesto en el pueblo. Cuando murió, sus hijas pusieron una tienda. Jamás, mientras las 3 guindillas vivieron juntas, se las vio faltar un día a la misa de 8, hiciera frío, lloviera o tronase. La guindilla mayor se impuso a sus hermanas por edad y por estatura, pero Daniel el mochuelo no conoció más que a 2 guindillas. Un invierno, la del medio, Elena, que era dejada y perezosa, murió. La guindilla mayor se santiguaba y repetía: Dios es sabio y justo en sus decisiones, se ha llevado a lo más inútil de la familia, démosle gracias. Pero aún fue peor lo que ocurrió con la guindilla menor, porque lo de la de en medio fue designio de Dios, pero lo de la pequeña fue una flaqueza de la carne. Cuando se abrió en el pueblo una sucursal del banco, llegó un oficialito apuesto y bien vestido, al que solo por verle la cara de cerca, a través de la ventanilla, le llevaban sus ahorros las vecinas de la calle. Los padres y los maridos del pueblo se pusieron en guardia, tanto que don José el cura, que era un gran santo, iba mucho a hablar con él para que tuviese cuidado. El hecho de verle tanto con el cura hizo que todos bajaran la guardia. Hasta la guindilla menor consideró que no era imprudente ni religioso dejarse acompañar de cuando en cuando por don Dimas, aunque su hermana mayor, extremando el comedimiento, la censurase a gritos su libertinaje y su descoco notorios. Lo cierto es que a la guindilla menor, que hasta entonces se le antojara aquel valle una cárcel vacía y sin luz, se le abrieron repentinamente los horizontes y reparó por vez primera en su vida en la belleza de las montañas abruptas, las calidades poéticas de la verde campiña y en lo sugestivo que resultaba oír rasgarse la noche del valle por el estridente pitido de un tren. Naderías, al fin y al cabo, pero naderías que logran una afilada trascendencia cuando se tiene el corazón encandilado. La guindilla mayor le dijo que podría ser su madre, que estaban haciendo el ridículo, y que además Dimas era un truán y que se estaban burlando todos de ella en el pueblo. Pero la guindilla menor contestó que no era tan raro que se entendieran un hombre y una mujer, aunque se llevaran unos años, y que todas, empezando por su hermana, lo que tenían era envidia. La tarde siguiente, la guindilla menor y Dimas cogieron el mixto para la ciudad. La guindilla mayor, al enterarse, se desmayó, luego sacó del arcón el traje negro y se fue a confesar. Don José, el cura, que era un gran santo, y le tocó la cabeza con los dedos. Ve, hija, ve a tu casa y tranquilízate. Tú no tienes la culpa de nada. Lo de Irene ya lo arreglaremos. Lola, la guindilla mayor, abandonó la rectoría. En cierto modo iba más consolada. Por el camino se repitió 1000 veces que estaba obligada a expresar su dolor y vergüenza de modo ostensible, ya que perder la honra siempre era una desgracia mayor que perder la vida. Influida por esta idea, al llegar a casa recortó un cartoncito de una caja de zapatos, tomó un pincel y a trazos nerviosos escribió: cerrado por deshonra. Bajó a la calle y lo fijó a la puerta de la tienda. El establecimiento, según le contaron a Daniel el mochuelo, estuvo cerrado 10 días con sus 10 noches consecutivas. Antonio Vilanova dijo que no es sólo la poetización de lo vulgar, ni la captación de los incidentes mínimos de la vida provinciana lo que otorga valor a este libro, sino el don supremo de la objetividad que caracteriza al novelista nato en haber reducido su intervención activa al mero papel de transcriptor y en haber pintado la vida de la aldea no sólo desde el punto de vista infantil de Daniel el mochuelo, sino de acuerdo con la propia conciencia de todo el pueblo. Germán el Tiñoso siempre fue un buen amigo. Era un muchacho esmirriado, endeble y pálido. Tenía calvas en la cabeza desde muy niño y por eso le llamaban el Tiñoso. Su padre decía que se las había contagiado un pájaro. Su padre era Andrés, el zapatero. Le decían en el pueblo, el hombre que de perfil no se le ve. Además del tallercito, tenía 10 hijos. Y por si fuera poca la prole, el tallercito de Andrés, el zapatero, estaba siempre lleno de pájaros, de verderones, de canarios, de jilgueros enjaulados. Si le decían, Andrés, pero no tiene bastante con 10 hijos, que aún buscas la compañía de los pájaros, respondía, los pájaros no me dejan oír a los chicos.
Germán el Tiñoso fue el que dijo de Daniel el Mochuelo el día que éste se presentó en la escuela, que miraba las cosas como si siempre estuviese asustado. Afinando un poco, resultaba ser Germán el Tiñoso quien había bautizado a Daniel, pero éste no le guardaba ningún rencor por ello. Antes bien encontró en él desde el primer día una leal amistad. Las calvas del Tiñoso no fueron obstáculo para una comprensión. Si es caso, las calvas facilitaron aquella amistad, ya que Daniel el Mochuelo sintió desde el primer instante una vehemente curiosidad por aquellas islitas blancas abiertas en el espeso océano de pelo negro que era la cabeza del Tiñoso. Germán el Tiñoso sentía una afición desmesurada por los pájaros. Nadie en el valle entendía de pájaros como él. Un día se fracturó un pie buscando un nido de malvises y aunque el médico del pueblo le curó, siempre le quedó una cojera. Y otra cosa que tenía era el lobulillo de la oreja dividido en dos, como la cola de un frac, desde que una púa de zarzamora se lo rasgó. Pero donde los tres amigos encontraban un entretenimiento más intenso y completo era en el río, del otro lado de la tasca de Quino, el Manco, donde en las tardes calurosas de verano los tres amigos se bañaban en la poza del Inglés. Una de esas tardes, Daniel el Mochuelo y Germán el Tiñoso se enteraron al fin de lo que significaba tener el vientre seco y de lo que era un aborto. Tenían entonces 7 y 8 años, respectivamente. El Mochuelo y el Tiñoso vieron una cigüeña y se preguntaron si sería esa la que le llevaba a su hijo a la maestra de un pueblo vecino. Y entonces el moñigo les preguntó: ¿así andáis todavía? El moñigo les explicó entonces quién trae los niños. El parir. Y les duele la mar, les dijo. Mi madre se murió de lo mucho que le dolía cuando nací yo. No se puso enferma ni nada. Se murió de dolor. Daniel el Mochuelo escuchaba las palabras del moñigo todo estremecido y anhelante. Ante sus ojos se abría una nueva perspectiva que, al fin y al cabo, no era otra cosa que la justificación de la vida y la humanidad. Sintió una repentina vergüenza de hallarse enteramente desnudo al aire libre, y al tiempo experimentó un amor remozado, vibrante e impulsivo hacia su madre. Sin él saberlo, notaba por primera vez dentro de sí la emoción de la consanguinidad. Entre ellos había un vínculo, algo que hacía ahora de su madre una causa imprescindible, necesaria. La maternidad era más hermosa así. No se debía al azar ni al capricho un poco absurdo de una cigüeña. Pensó Daniel el Mochuelo que de cuánto sabía de eso era esto lo que más le agradaba. El saberse consecuencia de un gran dolor y la coincidencia de que ese dolor no lo hubiera esquivado su madre porque deseaba tenerle precisamente a él. La guindilla menor regresó al pueblo 3 meses y 4 días después de su fuga. Sola, con lágrimas en los ojos, más delgada si cabe, y vestida de luto. Fue a la tienda de su hermana y se quedó en la puerta. Aunque pecadora y toda, he vuelto. ¿Me perdonas? Ven aquí, pasa, le dijo su hermana, y se metieron las dos en la trastienda. Irene, la guindilla menor, no hacía más que llorar. La guindilla mayor le preguntó: ¿has...? Dijo la otra. Y entonces la guindilla pequeña le contó a su hermana cómo le había engañado Dimas, cómo vivió de ella hasta que se gastaron los 1000 duros, cómo la llamó machorra porque no podía tener hijos. Has tirado la honra, la tuya y la mía, le dijo la mayor. Las mujeres feas no tenemos honra. Desengáñate, hermana, le contestó la pequeña. Pero aún así, Irene, la guindilla menor, aceptó las condiciones de su hermana. Vestirás de luto el resto de tu vida y tardarás 5 años en asomarte a la calle. La guindilla mayor descendió a la tienda. Dio media vuelta a la llave y entró Catalina, la lepórida. Esta, al igual que sus hermanas, tenía el labio superior plegado como los conejos y su naricita se fruncía y distendía incesantemente como si incesantemente olisquease. Las llamaban por eso las lepóridas. También las apodaban las cacas, porque se llamaban Catalina, Carmen, Camila, Caridad y Casilda, y el padre había sido tartamudo. Catalina vino a pedir una peseta de sal y a preguntarle a la guindilla si tenía gente en casa, porque oía pasos arriba. Luego vino Rita, la tonta, la mujer del zabatero. Había luz arriba y estaría corriendo el contador. Llegó la Basi, la criada del boticario, Uca, la del Chano, María, la chata, Sara, la moñiga, las otras 4 lepóridas. Pocas veces la tienda de las guindillas estuvo tan concurrida como aquella tarde, y pocas veces también, de tan crecido número de clientes, se alió una caja tan mezquina. A las 10 se oyó la voz de Paco, el herrero, que iba haciendo eses por la carretera y se detuvo ante los balcones de las guindillas. Gritó:
¡Viva la hermana pródiga! ¡Viva la mujer de los muslos escurridos y el pecho de tabla! La guindilla mayor agarró el cubo donde desaguaba el lavabo y se lo echó por encima a Paco el herrero. El borracho miró al cielo y murmuró para sí: vaya Paco, a casita, ya está diluviando otra vez. Comprendía Daniel el mochuelo que ya no le sería fácil dormirse. Su cabeza, desbocada hacia los recuerdos en una febril excitación, era un hervidero apasionado, sin un momento de reposo. Y lo malo era que al día siguiente habría de madrugar para tomar el rápido que le condujese a la ciudad. Pero no podía evitarlo. No era Daniel el mochuelo quien llamaba a las cosas y al valle, sino las cosas y el valle quienes se le imponían, envolviéndole en sus rumores vitales, en sus afanes ímprobos, en los nimios y múltiples detalles de cada día. Cuando Gerardo se fue del pueblo, todavía no era el indiano. Era solo el hijo más pequeño de la señora Micaela, la carnicera. A los 20 años de su marcha, regresó rico cuando su madre ya se había muerto. Gerardo, el indiano, trajo una mujer que casi no sabía hablar, una hija de 10 años y un auto que casi no metía ruido. En México había dejado 2 restaurantes de lujo y 2 barcos de cabotaje, pero Gerardo, el indiano, no renegó de su pueblo. Los ricos siempre se encariñan cuando son ricos por el lugar donde antes han sido pobres. Compró la casa de un veraneante, la reformó de arriba abajo y pobló sus jardines de macizos estridentes y árboles frutales. Su hija era la Mica. La Mica cogió mucho cariño al pueblo de su padre. Permanecía grandes temporadas en el pueblo, estando sus padres en México. Cuando a Roque el moñigo se le ocurrió la idea de robar las manzanas del indiano, Gerardo ya tenía los 3 barcos de cabotaje y la Mica, su hija, 17 años. Por estas fechas, Daniel el mochuelo ya era capaz de discernir que Gerardo, el indiano, había progresado, y bien, sin necesidad de estudiar 14 años, y a pesar de que su madre, la Micaela, decía de él que era el más tímido de todos y de que andaba por el pueblo todo el día de Dios con los mocos colgando y la baba en la barbilla. Fuera o no fuera así, lo contaban en el pueblo, y no era cosa de recelar que existiera un acuerdo previo entre todos los vecinos para decirle una cosa que no era cierta. Los personajes de Delibes se resisten a integrarse en el rebaño uniforme de la civilización urbana, a ser un esclavo más del progreso tecnológico, y apuestan por la naturaleza como vía de afirmación de su propia dignidad, de su autenticidad como seres humanos. El propio Delibes dijo: «Cuando escribí El Camino, algunos me tacharon de reaccionario. No querían admitir que a lo que renunciaba Daniel el mochuelo era a convertirse en cómplice de un progreso de dorada apariencia, pero absolutamente irracional, pretendidamente progresista, pero en el fondo de una mezquindad irrisoria». Roque el moñigo fue el primero en dejarse caer del otro lado de la tapia. Germán, el tiñoso, saltó el segundo y Daniel el mochuelo el último. Se comunicaban por tenues cuchicheos y la hierba crujía suavemente bajo sus pies. Se internaron en la huerta hasta llegar al manzano elegido y entonces Roque el moñigo propuso subirse al árbol a agitarlo. Lo hizo y los frutos maduros empezaron a caer. Y de pronto llegó el coche. Roque el moñigo quebró una rama con el peso de su cuerpo al tratar de descender precipitadamente y les pillaron. Sin que se supiera cómo había llegado hasta allí la Mica, estaba ante ellos, alta y esbelta, embutida en un espectral traje blanco. «Con que sois vosotros los que robáis las manzanas, ¿eh?». Les preguntó si les gustaban las manzanas, y les dio 2 a cada uno, y les pidió que le acompañaran al porche, donde encendió la luz. Daniel el mochuelo nunca había visto tan próxima a la hija del indiano, y no pudo dejar de mirar su rostro y su silueta. Su voz le parecía el suave y modulado acento de un jilguero. Los brazos eran delgados y elásticos, y estos, y sus piernas, largas y esbeltas, ofrecían la tonalidad dorada de la pechuga del macho de la perdiz. Al desplazarse, la ingravidez de sus movimientos producían la sensación de que podrían volar y perderse en el espacio, lo mismo que una pompa de jabón. «No voy a haceros nada esta vez», les dijo. «Voy a dejaros marchar, pero vais a prometerme que en lo sucesivo, y si queréis manzanas, me las pediréis a mí». Los 3 amigos salieron en silencio por el portón a la carretera. Roque, el moñigo, miró de refilón al mochuelo. Caminaba éste con la boca abierta y los ojos ausentes, como en éxtasis. La amistad del moñigo forzaba a veces a Daniel el mochuelo a extremar su osadía y a poner a prueba su valor.
Lo malo era que el moñigo entendía que el valor de un hombre puede cambiar de la noche a la mañana como la lluvia o el viento. Hoy podía ser uno valiente y mañana un bragazas, o a la inversa. Todo dependía de que uno se aviniera o no a realizar las mismas proezas que Roque el moñigo realizaba cada día. «Gallina el que no haga esto», les conminaba una y otra vez. Y Daniel el mochuelo y Germán el tiñoso se veían forzados a atravesar el puente por la citara, 15 centímetros de anchura, o a dejarse arrastrar y hundir por la violencia del chorro, para ir a reaparecer empujados por la corriente de fondo en la poza del Inglés, o a cruzarse dentro del túnel con el tranvía interprovincial. Para los tres amigos, los días de lluvia encerraban un encanto preciso y peculiar. Uno de esos días se fijaron especialmente en la cicatriz del moñigo, que aquel día parecía una coneja. Lo que más abochornaba a Daniel el mochuelo a los 8 años era no tener en el cuerpo ni una sola cicatriz que poder parangonar con las de sus amigos. Un hombre sin cicatriz era, a su forma de ver, como una niña buena y obediente. Daniel el mochuelo apenas se acordaba de la guerra. Tan solo tenía una vaga idea de haber oído zumbar los aviones por encima de su cabeza y del estampido seco y demoledor de las bombas al estallar en los prados. Cuando la aviación sobrevolaba el valle, el pueblo entero corría a refugiarse en el bosque. Pero la herida de Roque el moñigo era de una esquirla de metralla. Daniel el mochuelo se compungía pensando que él necesitaba una cicatriz y no la tenía, y si la tuviera quizá podía dilucidar la cuestión sobre si las cicatrices sabían saladas por causa del sudor, como afirmaba el tiñoso, o por causa del hierro, como decían el moñigo y Lucas, el mutilado. Roque el moñigo dejó de admirar y estimar a Quino, el manco, cuando se enteró de que éste había llorado hasta hartarse el día que se murió su mujer, porque Quino, el manco, además de la mano, había perdido a su mujer, la Mariuca, y no sería porque no se lo avisaran. Más que nadie la Josefa, que estaba enamorada de él, y se lo restregaba por las narices a la menor oportunidad, muchas veces sin esperar la oportunidad siquiera. Quino el manco se enamoró de Mariuca, que era delgada. Decían que estaba tísica desde que nació. Se enamoró ciegamente de ella, porque tenía la mirada triste y sumisa, como un corderillo, y la piel azulada y traslúcida, como la porcelana. Quino, el manco, decidió casarse y los vecinos se le echaron encima. La Mariuca está delicada, la Mariuca está enferma, la tisis es mala compañera, pero Quino, el manco, no hizo caso a nadie. La Josefa estaba loca por Quino. En la iglesia, durante la primera amonestación, saltó como una pantera gritando mientras corría hacia el altar de San Roque y poniéndole al santo por testigo que la Mariuca y Quino, el manco, no podían casarse porque ella estaba tísica. Pero don José le dijo que eso no era impedimento. La Josefa, desesperada, se arrojó sobre las gradas del presbiterio y comenzó a llorar como una loca pidiendo compasión. Lo gordo aconteció durante el refresco el día de la boda. Se subió desnuda al pretil del puente, de cara al río. Gritó, levantó los brazos, puso los ojos en blanco y se precipitó en la oscura corriente del chorro. Para enterrarla, en el pequeño camposanto de junto a la iglesia, hubo sus más y sus menos, pero ni la sombra de la Josefa bastó para enturbiar el viaje de bodas de Quino y Mariuca. Mariuca volvió embarazada. Las mujeres comenzaron a murmurar que la chica no aguantaría el parto. El parto sí lo aguantó, pero se quedó en el sobreparto. Murió tísica a la semana y media de dar a luz y dio a luz a los 5 meses justos de suicidarse la Josefa. Quino, el manco, pasó la noche solo, llorando junto al cadáver, con la niñita recién nacida en los brazos y acariciando tímidamente con el retorcido muñón las lacias e inertes melenas rubias de la difunta. La Mariuca, la niña, se crió con leche de cabra y el mismo Quino le preparó los biberones hasta que cumplió el año. A la Mariuca Uca, como la llamaban en el pueblo para indicar que era una consecuencia de la Mariuca difunta, la querían todos, a excepción de Daniel el mochuelo. Era una niña de ojos azules con los cabellos dorados y la parte superior del rostro lleno de pecas. «Mochuelo», dijo un día la niña, «sé dónde hay un nido de rendajos con pollos emplumados». Y Daniel el mochuelo se fue con la Uca Uca. La niña no le quitaba ojo en todo el camino. «Mochuelo», dijo, «¿es verdad que te gusta la mica?» Daniel, el mochuelo, se puso encarnado. «A ti no te importa si me gusta la mica o no», dijo. Uca Uca insinuó débilmente. «Es más vieja que tú, te lleva 10 años». El mochuelo la dejó sola en un prado y él se volvió al pueblo sin acordarse para nada del nido de rendajos. Desde el frustrado robo de las manzanas, Daniel el mochuelo comprendió que la mica era muy hermosa, pero además
que la hermosura de la mica había encendido en su pecho una viva llama desconocida, una llama que le abrasaba materialmente el rostro cuando alguien mentaba la mica en su presencia. Eso constituía en él algo insólito, algo que rompía el hasta ahora despreocupado e independiente curso de su vida. Roque, el moñigo, decía que la mica tenía cutis y que era la única en el pueblo. En las capitales hay muchas mujeres que lo tienen, en los pueblos no, porque el sol les quema el pellejo y el agua se lo arruga. La sombra de la mica acompañaba a Daniel el mochuelo en todos sus quehaceres y devaneos. La idea de la muchacha se encajonó en su cerebro como una obsesión. Pero no volvió a hablar con ella hasta que una mañana de verano le llevó hasta la iglesia en su coche. El mochuelo había cumplido ya los 10 años. La mica ya tenía 19 para 20. La mica le preguntó: ¿tú de quién eres? Y el mochuelo le dijo que del quesero. Entonces ella le pidió que le subiera a la tarde un par de quesos de nata. Al anochecer se puso el traje nuevo, se peinó con cuidado, se lavó las rodillas y se marchó a casa del indiano a llevar los quesos. Delante de ella se sintió torpe. Y fue en ese momento, ante el sonriente y atractivo rostro de la mica, cuando se dio cuenta de que le agradaba la idea de marchar al colegio y progresar. Volvía ensimismado cuando se asustó al sentir la presión de unos dedos en la carne de su brazo. Era la Uca Uca, preguntándole por qué había tardado tanto y por qué se había puesto el traje nuevo para subir los quesos. ¿Es que te gusta más la mica que yo?, le dijo. El mochuelo soltó una carcajada. Óyeme, la mica es la chica más guapa del valle y tiene cutis, y tú eres fea como un coco de luz y tienes la cara llena de pecas. ¿No ves la diferencia? La Mariuca Uca se había sentado en la cuneta derecha del camino y lloraba con un hipo atroz. Podían decir lo que quisieran, eso no se lo impediría a nadie, pero lo que decían de ellos no se ajustaba a la verdad. Ni Roque, el moñigo, tenía toda la culpa, ni ellos hacían otra cosa que procurar pasar el tiempo de la mejor manera posible. Que a la guindilla mayor, al quesero o a don Moisés el maestro no les agradase la forma que ellos tenían de pasar el tiempo, era una cosa muy distinta. Mas ¿quién puede asegurar que ello no fuese una rareza de la guindilla, el quesero y el peón, y no una perversidad diabólica por parte de ellos? La gente enseguida arremete contra los niños, aunque muchas veces el enojo de los hombres proviene de su natural irritable y suspicaz, y no de las travesuras de aquellos. Pero Daniel, el mochuelo, intuía que los niños tienen ineluctablemente la culpa de todas aquellas cosas de las que no tiene la culpa nadie. Total, por un gato. Lola, la guindilla mayor, era una escandalosa, y su amor por el gato era una inclinación evidentemente enfermiza. El bicho salía al escaparate de la tienda a tomar el sol y se tumbaba sobre las galletas, que luego la guindilla vendía a mitad de precio. Germán, el tiñoso, había llevado una lupa a la escuela una mañana de primavera, y con la lupa de Germán el tiñoso hicieron aquella mañana toda clase de experiencias. Fue al cruzar el pueblo hacia sus casas, de regreso de la escuela, que vieron el gato de las guindillas, enroscado sobre el plato de galletas, en un extremo de la vitrina. Nadie es capaz de señalar el lugar del cerebro donde se generan las grandes ideas. Ni Daniel el mochuelo podría decir sin mentir en qué recóndito pliegue nació la ocurrencia de interponer la lupa entre el sol y la negra panza del animal. La idea surgió de él espontánea y como naturalmente. Algo así a como fluye el agua de un manantial. Lo cierto es que durante unos segundos los rayos del sol convergieron en el cuerpo del gato, formando sobre su negro pelaje un lunar brillante. Los tres amigos observaban expectantes el proceso físico. Vieron cómo los pelos más superficiales chisporroteaban sin que el bicho modificara su postura soñolienta y voluptuosa. El lunar de fuego permanecía inmóvil sobre su oscura panza. De repente brotó de allí una tenue hebra de humo y el gato de las guindillas dio simultáneamente un acrobático salto acompañado de rabiosos maullidos. ¡Marramiau! ¡Marramiau! Los maullidos agudos y lastimeros se diluían poco a poco en el fondo del establecimiento. Sin acuerdo previo, los tres amigos se echaron a correr. ¿Y lo del túnel? Tampoco Roque el moñigo acertaría a explicar en qué región de su cerebro se generó la idea estrambótica de esperar el rápido dentro del túnel con los calzones bajados. Era preciso renovarse, y Roque el moñigo les exigió este nuevo experimento: aguardar al rápido dentro del túnel y hacer los tres simultáneamente de vientre al paso del tren. Todo fue muy bien,
y muy divertido, hasta que descubrieron que sus pantalones habían desaparecido y que el tren los había triturado. Ni aun sopesando la diablura en toda su dimensión, se justificaba el castigo que les impuso don Moisés. ¿Que habían escandalizado entrando en el pueblo sin calzones? Claro, pero ¿qué otra cosa cabía hacer en un caso semejante? Don Moisés el maestro decía a menudo que él necesitaba una mujer más que un cocido, pero llevaba 10 años en el pueblo diciéndolo y aún seguía sin la mujer que necesitaba. Las guindillas, las lepóridas y don José el cura, que era un gran santo, reconocían que el peón necesitaba una mujer, sobre todo por dignidad profesional. Un maestro no puede presentarse en la escuela de cualquier manera. No es lo mismo que un quesero o un herrero, por ejemplo. El cargo exige. Claro que lo primero que exige el cargo es una remuneración suficiente, y don Moisés el peón carecía de ella. Así es que tampoco tenía nada de particular que don Moisés el peón se embutiese cada día en el mismo traje con que llegó al pueblo, todo tazado y remendado 10 años atrás, e incluso que no gastase ropa interior. La ropa interior costaba un ojo de la cara, y el maestro precisaba los 2 ojos de la cara para desempeñar su labor. Un día, al moñigo se le ocurrió que se deberían casar don Moisés con su hermana Sara, para que el maestro le tratara mejor en clase y pudiera vivir solo con su padre en casa. Así que solo se les ocurrió escribirle una carta a don Moisés, como si fuera la propia Sara, ya que ella salía todas las tardes a la puerta de casa para ver pasar la gente. Le diremos que le espera a él, y cuando él vaya y la vea, creerá que le está esperando de verdad. Y fue Daniel el mochuelo el que escribió la carta. Don Moisés, si usted necesita una mujer, yo necesito un hombre. Le espero a las 7 en la puerta de mi casa. No me hable jamás de esta carta y quémela. De otro modo, me moriría de vergüenza y no volvería a mirarle a usted a la cara. Tropiécese conmigo como por casualidad. Sara. Y allí fue don Moisés. Se detuvo frente a la Sara, guiñándole reiteradamente un ojo y sonriéndole hasta la oreja mientras ella le miraba atónita. Pero al final, entre equívocos y deseos y buenas palabras, don Moisés y la Sara se hicieron novios y se casaron. A la Nochebuena siguiente, la Sara le preguntó al moñigo, mientras daba vueltas al pollo que se asaba en el horno: «Dime, Roque, ¿escribiste tú una carta al maestro diciéndole que yo le quería?» «No, Sara», dijo el moñigo. Y ella contestó: «Ya decía yo, sería lo único bueno que hubieras hecho en tu vida». El camino inaugura un nuevo estilo, un nuevo lenguaje en la trayectoria de Miguel Delibes, consistente en la búsqueda constante de la lengua viva, resultado de su buen oído, de su extraordinaria capacidad para captar la palabra directa, la voluntad de captar la lengua en sus fuentes, como él mismo dijo. La naturalidad y espontaneidad del habla coloquial corre pareja al propósito último de sus novelas, que no es otro que la búsqueda de la autenticidad y la fidelidad a los personajes y a los ambientes de Castilla. Don José el cura, que era un gran santo, arremetió una mañana contra las parejas que se marchaban a los prados o a los bosques los domingos al anochecer, contra las que se apretujaban en el baile cerrado, contra los que se emborrachaban y se jugaban hasta los pelos en la taberna del Chano, y en fin, contra los que durante los días festivos segaban el heno o cavaban las patatas o cuchaban los maizales. Una comisión, presidida por la Guindilla Mayor, se propuso organizar un centro donde podrían hacer cine, proyectando, eso sí, solamente películas morales católicas a marchamartillo. 3 meses después, la cuadra de Pancho el Sin Dios, bien blanqueada y desinfectada, se inauguró como cine en el valle. La primera sesión fue un gran éxito. Apenas quedó en los montes o en los bosques alguna pareja recalcitrante. Pero empezaron a surgir los problemas. Primero se les acabaron las películas católicas, luego las parejas utilizaban el cine para hacer lo que hacían en los prados. Bueno, y contra eso primero pusieron luz en la sala, y la gente se quejó, y luego instauraron la censura, y la gente la tomó con los cortes. Y al final terminaron quemando el proyector, y la Guindilla Mayor se dedicó a recorrer los montes con una linterna interrumpiendo a las parejas. Los mozos se fueron a por ella, y casi la tiran al río, si no fuera porque Quino, el manco, la defendió. La guindilla estaba tan agradecida que cuando todo pasó solo se le ocurrió estamparle un beso en el muñón. Daniel el mochuelo le perdonaba todo a la guindilla, menos el asunto del coro, la despiadada forma en que le puso en evidencia ante los ojos del pueblo entero y el convencimiento de ella de su falta de definición sexual. Esto no podría perdonárselo por 1000 años que viviera. El asunto del coro era un baldón, el mayor oprobio que puede soportar un hombre. La infamia exigía contramedidas con las que demostrar su indiscutible virilidad. Es que resulta que a la guindilla se le ocurrió organizar un coro para cantar el Pastora Divina el Día de la Virgen, y para ello seleccionó las voces más puras.
El primero que salió por la puerta, claro, fue Roque, el moñigo, y fueron saliendo muchos otros, hasta que solo quedaron 6 chicos y 15 niñas. Y Daniel el mochuelo estaba entre ellos. Un desastre. Los chicos, descartados, capitaneados por el moñigo, les esperaron al salir y empezaron a llamarles niñas maricas. No valió de nada la amistad ni las miradas suplicantes de Daniel. Y al final, el día de la Virgen, lo cantaron, y cuando terminó la misa, la guindilla les felicitó. Daniel el mochuelo divisó a la mica. «Habéis cantado muy bien», dijo, y le besó en la frente. Luego se acercó a ella un hombre joven, delgado y vestido de luto. Era su novio. Por la tarde bajó a la romería. Roque, el moñigo, y Germán, el tiñoso, le acompañaban. Daniel el mochuelo seguía triste y deprimido. Sentía la necesidad de un desahogo. En el prado olía a churros y aglomeración humana, a alegría congestiva y vital. En el centro estaba la cucaña, 10 metros más alta que otros años. Se detuvieron ante ella y contemplaron los intentos fallidos de 2 mozos que no pasaron de los primeros metros. Daniel decidió subir. Le empujó su desesperación, un vago afán de emular al joven enlutado. Saltó sobre el palo y ascendió sin esfuerzo los primeros metros. Tenía como un fuego muy vivo en la cabeza, una mezcla rara de orgullo herido, vanidad despierta y desesperación. Subió a pesar del inmenso cansancio, de un vértigo atroz y del dolor en las piernas. Su madre le gritaba desde abajo. Siguió subiendo y subiendo hasta que al final pudo agarrar el premio. Con los dientes, eso sí. Daniel el mochuelo empezó a bajar. A mitad del palo se sintió exhausto y entonces dejó de hacer presión con las extremidades y resbaló rápidamente sobre el palo encerado y sintió abrasársele las piernas y que la sangre saltaba de los muslos en carne viva. Cuando pone un pie en el suelo, todos le abrazan y le felicitan. El novio de la mica, su padre, todos. Vio al fin a la uca uca correr hacia él, abrazársele a las piernas magulladas y prorrumpir en un torrente de lágrimas incontenibles. Como otras muchas mujeres, la guindilla mayor despreció el amor mientras ningún hombre le propuso amar y ser amada. A veces la guindilla se reía de que el único amor de su vida hubiera nacido precisamente de su celo moralizador. Sin su afán de recorrer los montes durante las anochecidas de los domingos, no hubiera soliviantado a los mozos del pueblo, y sin soliviantar a los mozos del pueblo, no hubiera dado a Quino el manco oportunidad de defenderla, y sin esa oportunidad jamás se hubiera conmovido el seco corazón de la guindilla mayor, demasiado ceñido y cerrado entre las costillas. Era la de su primer y único amor una cadena de causalidad y casualidad, que si pensaba en ella la abrumaba. Son infinitos los caminos del Señor. Los amores de la guindilla y Quino el manco tardaron en conocerse en el pueblo. Fue preciso que la guindilla y Quino el manco recorrieran las calles emparejados un domingo por la tarde, para que el pueblo se enterase al fin. Daniel el mochuelo siguió la marcha del noviazgo por la uca uca. Se desvanecía totalmente su aversión por la chiquilla. Una mañana se encontraron mientras la uca uca buscaba un pajarillo y hablaron de la boda de su padre y luego de la próxima partida de Daniel el mochuelo. Comprendió que entre él y la uca uca surgía de repente un punto común de rara afinidad, y que no lo pasaba mal charlando con la niña, y que los dos se asemejaban en que tenían que acatar lo que más convenía a sus padres sin que a ellos se les pidiera opinión, y advirtió también que estando así, charlando de unas cosas y otras, se estaba bien, y no se acordaba para nada de la mica. Y sobre todo, que la idea de marchar a la ciudad a progresar volvía a hacérsele ardua e insoportable. El día de la boda, Mariuca Uca no apareció por ninguna parte. Daniel el mochuelo, al ver que se pasaba el tiempo sin que los hombres regresaran de las montañas, se fue llenando de ansiedad. Y fue en ese momento cuando se confesó que si a la uca uca le quitaban las pecas, como había dicho que haría la guindilla, le quitaban la gracia. A las 2 de la madrugada la encontraron, muy pálida y desgreñada. La guindilla recibió a la uca uca con 2 sopapos. Quino el manco contuvo a duras penas una blasfemia, pero llamó la atención a la guindilla y le dijo que no le gustaba que golpeasen a la niña. Y doña Lola le contestó irritada que desde la mañana era ya su madre y tenía el deber de educarla. Entonces Quino el manco se sentó en una banqueta de la tasca y se echó de bruces sobre el brazo que apoyaba en la mesa, como si llorara o como si acabara de sobrevenirle una gran desgracia. Un día que estaban los 3 amigos en el río, vieron un tonto de agua, que es como llamaban a las culebras de agua, y llevaba un pececito atravesado en la boca. Germán, el tiñoso, saltó de roca en roca para aproximarse con un pedrusco en la mano, pero
una mala pisada o un resbalón en el légamo que recubría las piedras o un fallo de su pierna coja. El caso es que Germán, el tiñoso, cayó aparatosamente contra las rocas, recibió un golpe en la cabeza y de allí se deslizó, como un fardo sin vida, hasta la poza. El moñigo y el mochuelo se arrojaron al agua tras él. El tiñoso tenía una herida enorme en la nuca y había perdido el conocimiento. El mochuelo se echó al hombro el cuerpo inanimado del tiñoso y lo subió hasta la carretera. Esteban, el panadero, lo transportó al pueblo en su tartana. Tiene fracturada la base del cráneo. Está muy grave. Pidan una ambulancia a la ciudad, dijo el médico. El tiñoso sirvió de campo de batalla durante 8 horas, entre la vida y la muerte. Cuando llegó su hermano con la ambulancia, se encontró en el pasillo con Rita, la tonta, que salía despavorida de la habitación del enfermo. Tomás, llegas tarde. Tu hermano acaba de morir. Las montañas tenían un cariz entenebrecido y luctuoso aquella tarde, y los prados, y las callejas, y las casas del pueblo, y los pájaros, y sus acentos. Entonces, Paco el herrero dijo que ellos dos debían encargar una corona fúnebre a la ciudad como homenaje al amigo perdido, y fueron a casa de las Lepóridas y la encargaron por teléfono. La Camila estaba llorando también, y aunque la conferencia fue larga, no se la quiso cobrar. Luego volvieron a casa de Germán el tiñoso. Rita la tonta se abrazó al cuello del mochuelo y le decía atropelladamente que la perdonase, pero que era como si pudiese abrazar aún a su hijo, porque él era el mejor amigo de su hijo. Y el mochuelo se puso más triste todavía, pensando que 4 semanas después él se iría a la ciudad a empezar a progresar, y la Rita, que no era tan tonta como decían, habría de quedarse sin el tiñoso y sin él para enjugar sus pobres afectos truncados. Daniel el mochuelo pasó la noche en vela, junto al muerto. Sentía que algo grande se velaba dentro de él y que en adelante nada sería como había sido. Con el alba, abandonó la compañía del muerto y se dirigió a su casa, a desayunar. Al regresar al pueblo, divisó un tordo, sacó su tirachinas y lo cazó, y reanudó el camino con el tordo en el bolsillo. Germán, el tiñoso, ya estaba dentro de la caja cuando llegó. Daniel el mochuelo depositó con disimulo el tordo en el féretro, junto al cadáver de su amigo. Había pensado que su amigo, que era tan aficionado a los pájaros, le agradecería sin duda desde el otro mundo este detalle. Pero cuando lo vio su hermano, el hermano del tiñoso, se quedó muy sorprendido. Andrés, el hombre que de perfil no se le ve, entró en aquel momento y al ver el pájaro se le ablandaron los ojos y comenzó a llorar silenciosamente. Él quería mucho a los pájaros han venido a morir con él, es un milagro. Tal se montó que fueron a llamar al cura. Daniel aprovechó para salir a la calle y cuando el cura se fue, le propinó unos golpecitos paternales en el cogote y le dijo en un susurro: «Buena la has hecho, hijo». Le ponía nervioso la imposibilidad de dar marcha atrás en el reloj del tiempo y resignarse a saber que nadie volvería a hablarle con la precisión y el conocimiento con que el tiñoso lo hacía de los rendajos y las perdices, y los martines pescadores y las pollas de agua. Había de avenirse a no volver a oír jamás la voz de Germán el tiñoso, a admitir como un suceso vulgar y cotidiano que los huesos del tiñoso se transformasen en cenizas junto a los huesos de un tordo, que los gusanos agujereasen ambos cuerpos simultáneamente, sin predilecciones ni postergaciones. La muerte de Germán el tiñoso es fundamental, tanto por su significación en la novela, el único motivo de verdadero dolor en la conciencia infantil de Daniel, como porque la muerte, con el paso del tiempo, iba a convertirse en uno de los motivos temáticos fundamentales, casi obsesivos, de la narrativa de Delibes. Se trata también aquí de un desdoblamiento del autor. La proyección sobre el personaje de una de las obsesiones que atenazaron al autor desde niño, tal como él mismo ha reconocido. La muerte es una constante en mi obra. Yo diría más, diría que es una obsesión. Daniel, el mochuelo, llevaba en el bolsillo un cuproníquel con el agujerito en medio y pensaba comprarse un adoquín, y eso le consoló durante el entierro. Aunque pensó que era un consuelo al fin también descansar allí, envuelto día y noche en los aromas penetrantes del campo. Daniel el mochuelo sintió de pronto sobre su mano el calor de una mano amiga. Era la Uca Uca, que le esperó a la puerta del cementerio y volvió a cogerle la mano sin decirle una palabra. En torno a Daniel el mochuelo se hacía la luz de un modo imperceptible.
se borraban las estrellas del cuadrado de cielo delimitado por el marco de la ventana, y sobre el fondo blanquecino del firmamento, la cumbre del Pico Rando comenzaba a verdear. Al mismo tiempo, los mirlos, los ruiseñores, los verderones y los rendajos iniciaban sus melodiosos conciertos matutinos entre la maleza. Las cosas adquirían precisión en derredor, definían paulatinamente sus volúmenes, sus tonalidades y sus contrastes. El valle despertaba el nuevo día con una fruición aromática y vegetal. Los olores se intensificaban, cobraban densidad y consistencia en la atmósfera circundante, reposada y queda. El quesero había recorrido el pueblo con su hijo para que se despidieran todos de él y para mostrar su orgullo también. Todos se mostraron muy cordiales y afectuosos. El moñigo no había querido despedirse porque Roque bajaría a la estación a la mañana siguiente. El progreso, en verdad, no le importaba un ardite. Daniel, el mochuelo, dio media vuelta en la cama y de repente se sobresaltó al oír una voz llamándole. Se arrojó de la cama y se asomó a la carretera. Allí abajo, sobre el asfalto, con una cantarilla vacía en la mano, estaba la Uca Uca. Le brillaban los ojos de una manera extraña. Mochuelo, ¿sabes? Voy a la cullera por la leche. No te podré decir adiós en la estación. Daniel el mochuelo, al escuchar la voz grave y dulce de la niña, notó que algo muy íntimo se le desgarraba dentro del pecho. La niña hacía pendulear la cacharra de la leche sin cesar de mirarle. Sus trenzas brillaban al sol. «Adiós, Uca Uca», dijo el mochuelo, y su voz tenía unos trémolos inusitados. «Mochuelo, ¿te acordarás de mí?» Daniel apoyó los codos en el alféizar y se sujetó la cabeza con las manos. Le daba mucha vergüenza decir aquello, pero era esta su última oportunidad. «Uca Uca», dijo al fin, «no dejes a la guindilla que te quite las pecas. ¿Me oyes? No quiero que te las quite». Y se retiró de la ventana violentamente, porque sabía que iba a llorar y no quería que la Uca Uca le viese. Y cuando empezó a vestirse, le invadió una sensación muy vívida y clara de que tomaba un camino distinto del que el Señor le había marcado. Y lloró al fin. Y así les hemos contado el camino de Miguel Delibes, con la voz de Eugenio Barona y con la participación de Olga Hernán Gómez. Hemos seguido la edición de Austral con el prólogo de Marisa Sotelo. Gracias a Pablo Arévalo, que ha estado a los mandos. Gracias a Mariano Revilla por darle forma y mimarlo todo. Gracias a ustedes por estar ahí. Y gracias por leer. Un libro, una hora. En la cadena SER.